Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa, Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche por esta tu estación, www.radiouta.com, y en repetición los domingos a las 11 de la mañana, igual por tu estación, www.radiouta.com. Recuerda que los domingos, a partir de las 11 de la mañana, nos puedes mirar en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues les saludamos con mucho gusto en esta ocasión, en este fin de año 2023, y estamos en compañía de tres grandes personalidades del mundo indígena, tres grandes personalidades de incidencia en el mundo indígena. En esta ocasión nos acompaña Vitek Kakursinski, nos acompaña también Iván Alexander de León Aguirre y nos acompaña Ana Gabriela. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, Ana. Gracias. Hola. Hola. Bueno, es importante comentarles que este programa, esta reunión entre amigos y amigas para dialogar sobre el mundo indígena, pero en particular sobre las mujeres indígenas. Conocen a Vitek Kuczynski, él es doctor en antropología social, es investigador en el CIESAS del sureste. El CIESAS que está ubicado en San Cristóbal de las Casas. Ana Gabriela es promotora de proyectos sociales. Iván Alexander de León Aguirre es representante de la etnia Lipan Apache de Texas, en Coahuila. Es antropólogo lingüista y es activista. También es fundador de la nación. Nos das el nombre de esta nación, Iván, que tiene alguna traducción, tiene algún significado. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, antes de continuar con nuestros invitados e invitada, quiero presentar y dar los saludos a nuestro productor de la radio, al productor del programa, a París Paredes, y a Carla Arredondo, que nos acompañan y logran la realización de este programa, tanto París como Carla, productores. Pues bien, Ana, quisiera como un poco para que el público te conozca. ¿Qué haces? ¿Qué hace una promotora de proyectos sociales? ¿Qué haces, Ana? Pues mira, yo he trabajado en diferentes instituciones. Tengo más experiencia en el área educativa. He participado en contexto rural y en contexto indígena. De estos mismos actividades vinculadas con las cuestiones escolares, se han desprendido proyectos comunitarios y proyectos sociales. Entre ellos, pues bueno, ha sido, por ejemplo, un proyecto que fue para recaudar
útiles escolares, material didáctico, que ese proyecto yo realmente lo acompañé, los que lo gestionaron, diseñaron, fueron los niños y niñas de una comunidad de la Sierra Negra de Puebla, que se llama Tecolotla, y después de ellos se integraron también papás y mamás, pero quienes diseñaron el proyecto, decidieron cómo hacerlo, fueron los niños y las niñas de primaria. Y pues también he trabajado con mujeres en un proyecto, es educadoras, se llama Redes de Mujeres para la Prevención de la Paz y Redes de Mujeres, es buscando la paz y prevención de la violencia. También, pues bueno, he estado con algunos proyectos que son de producción agroalimentaria y pues conformados como sociedades cooperativas. Muy bien, Ana, Pues, gracias. Esto que nos comentas es muy interesante porque justo como tú lo dices, va más allá del asistencialismo, ¿no? O sea, las personas, estos niños, sus padres, sus madres, estas mujeres, se convierten en actores de su propio cambio, en gestores y gestoras de su propio cambio que quieren. Entonces, los proyectos sociales van a más allá del mero asistencialismo. sí, exactamente. Realmente nosotros como promotores lo que hacemos es acompañarlos, pero quienes diseñan, quienes identifican qué es lo que necesitan y por lo tanto buscan también cuál es la solución a sus realidades, pues son las personas. Así es, muchas gracias. Vitek, platícanos un poco de lo que tú haces. Ya algunas personas de nuestro público te conocen de los programas que nos has ofrecido, pero platícanos en esta ocasión un poco de lo que tú haces. Yo he trabajado en diferentes temas relacionados con las culturas indígenas, temas como de antropología médica, sobre la locura, temas de mujeres, y actualmente pues estamos en contacto con Ana Gabriela y estamos pensando también en algún proyecto que tiene que ver con la ayuda, sobre todo a las niñas indígenas que no pueden trabajar por diferentes razones, en la mayoría de los casos porque sus padres se las prohíben. Entonces, después de terminar la primaria, tienen que trabajar en diferentes lugares como sirvientas, en pollerías, haciendo empanadas, melitas se llama, y bueno, y trabajando de muchas maneras. Entonces ya nunca en la mayoría que representa Ana Gabriela es uno de estos proyectos que tienen que ayudar a esas niñas, porque una de las razones importantes porque ellas no pueden estudiar en la secundaria es que vienen de las familias pobres, y el camino desde la primaria hasta la universidad es muy, muy largo. 3 años, luego otros 2 años, y luego la universidad, 4 años. Eso es prácticamente imposible para una familia pobre aguantar eso. Y luego habría que mencionar otras razones, pero esta es muy, muy importante, ¿sí? La pobreza. Entonces yo he tratado de ver estas historias de algunas de estas niñas, y bueno, para no ser filántropo, estaba buscando las instituciones que puedan ayudar. Porque no puede ser que la vida de una persona dependa de otra persona. Sí. Entonces, esto es mi historia real. Gracias, Vitek.
Bien, muchas gracias. Ahora voy contigo, Iván. Ya nos has platicado qué persiguen con la Fundación de la Nación. Pero este programa además se titula El linaje matrilineal, las mujeres apaches. ¿Cómo miras tú desde tu participación, desde tu conexión con el mundo indígena apache, con con todo este entorno, cómo miras tú a las mujeres? ¿Qué nos dices de las mujeres apaches? Mira, en nuestra percepción, en nuestra cultura, la mujer o la madre es el comienzo de todo, ¿no? Eh, nosotros los Inde, que se nos llaman apaches, pero en nuestra lengua nos llamamos Inde, que significa persona o gente. Venimos somos una sociedad matrilineal, que nuestros, ¿cómo se diría? Nuestra genealogía o solo los apaches del oeste no se rigen por clanes, se rigen por rancherías, pero aún así las rancherías están regidas por la línea matrilineal, que se le llama en la lengua que significa de dónde vienes o de dónde vienes relacionando a la madre, ¿no? ¿Por qué a la madre? Porque en nuestra sociedad, al igual que en la sociedad Navajo, o que es la sociedad Diné, que son nuestros primos, nosotros venimos de It's an Athlete, o la mujer cambiante, que es se le podría llamar como una deidad, ¿no? Que en la historia mitológica, It's an Athlete, o mujer cambiante, fue, como se dice, preñada por el sol y por la luna. Cuando fue preñada por el sol, de ahí nació el que destruye a los gigantes. Cuando fue preñada por la luna, de ahí nació el que hace rezos en el agua. Ahora, los que descienden del que mata a los gigantes o los monstruos son los apaches o los indé. Y los que vienen del que es el curandero del agua son los diné, los navajos. Por eso, en nuestra sociedad es una sociedad matrilineal, porque venimos de una madre, ¿no? Y que es un elemento muy importante en la religión original indé o apache. En esa religión, todo está relacionado a Itzonatlesh o Yudelika Etza, que es la mujer pintada de blanco, que es la que, pues sí, ¿no? Hay diferentes versiones de la historia del comienzo, ¿no? Se dice que es compartida por apaches y navajos, dicen que la mujer pintada de blanco llegó a estas tierras, a la isla de la Tortuga, en una concha de Abulón, venía navegando en el mar. Y ahora al mismo tiempo la concha de Abulón representa el vientre de Itzonatlesh, o de la mujer pintada de blanco, mujer cambiante, representa no su vientre, ¿cómo se llama? Su matriz, ¿no? Pero es una analogía. Entonces ella representa la fertilidad y representa la pureza. Y entonces por eso nosotros nos regimos por una sociedad matrilineal. Iván, tengo una pregunta en esta primera parte que tú estás presentando. Posterior regresamos con Vitek y con Ana, pero en esta primera parte que tú presentas, tengo esta pregunta. ¿Quién se encarga en esta sociedad apache? ¿Quién se encarga del cuidado? El cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de los alimentos, el cuidado. ¿Quién se encarga de ello? ¿Quién se encarga? Se encarga la mujer cambiante. Diré, la madre. La madre se encarga. Y digamos, si nos describieras toda la sociedad apache,
¿cómo describirías, al describirla, hay diferencias entre hombres y mujeres, digamos, en lo que realizan en su día a día? No, o sea, no hay diferencia. Porque ambos se complementan, ambos cooperan en un mismo fin, en un mismo objetivo. No se le da prioridad a uno sobre otro. Por ejemplo, en el tema de la tenencia de la tierra, ¿cómo se vive? En el tema de la tenencia en la tierra, en la sociedad apache tradicional, la tierra no le pertenece a alguien. La tierra es de todos. ¿Por qué? Porque la tierra es Nigotzán, que Nigotzán es la madre tierra. Entonces nosotros le pertenecemos a ella, no ella a nosotros. Claro, Esto es, hablando de, sí, perdón, ¿esto es igual para hombres y mujeres? Sí, le pertenecemos a la madre tierra. Tengo una duda como que me da muchas vueltas. Y fíjate que tiene que ver de la tradición muy marcada, ¿no? Muy definida. Sí, esta sociedad de Apache, esta sociedad matrilineal, tiene usos y costumbres. Acá algunos usos y costumbres de las sociedades indígenas del sur del país, como que ponen hasta en riesgo la vida de las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Por cuestiones de violencia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la sociedad apache, cómo es la sociedad matrilineal en cuanto a usos y costumbres? ¿Se rigen por usos y costumbres o por qué se rigen? Sí, bueno, dependiendo, porque dentro de la sociedad apache hay muchas variantes y varía, sobre todo de comunidad a comunidad. Claro, hay comunidades más occidentalizadas que otras, pero en el sí se rigen por usos y costumbres. Como me preguntabas sobre la tierra, por ejemplo, ya entendí algo. Cuando, por ejemplo, la tierra, las tierras ya en un concepto occidental son heredadas por los linajes maternos, como la tierra de la abuela, ¿no? Sí. Aunque nosotros no somos una sociedad sedentaria agricultora, esos conceptos del uso de la tierra se rigen más en sociedades del sur, como lo mencionaste, en sociedades sedentarias agricultoras como lo es Mesoamérica o las sociedades indígenas del sur de México, ¿no? Que son sociedades totalmente agrícolas. Para nosotros no éramos así, somos una sociedad recolectora cazadora, en la que por eso mismo no estaba marcado ese concepto de la tierra como de una tierra de cultivo, ¿no? Entonces, por eso te mencionaba que nosotros en la percepción tradicional, nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra a nosotros. Sí, entiendo perfecto. Y entonces en usos y costumbres también se rigen por usos y costumbres, por un modelo de usos y costumbres. Sí, en usos y costumbres, nosotros pues veneramos a las madres, ¿no? A las abuelas sobre todo, que de ahí ellas pasan los lineajes. Entonces en los usos y costumbres, nosotros pues tenemos lo que es la ceremonia de pubertad de las mujeres, en la que se marca el cambio de las niñas, ¿no? De cuando se convierten en mujeres que tienen su primera menstruación, ellas se consideran sagradas. Y ahí se realiza esa ceremonia, que es una ceremonia comunitaria. Qué bonito esto que nos cuentas, me haces pensar que la violencia, ¿no? Bueno, antes de llegar al tema de la violencia, que la subordinación de la mujer, que la subordinación a la que se somete a las mujeres en la mayor parte de las sociedades del país no es innata, ¿no? O sea, que hay otros espacios, otros territorios donde
esta subordinación no es tal. ¿Quieren ustedes comentar o preguntar a Ana Vitek, por favor? Si no, que está súper interesante esto que nos dices. Adelante, por favor. ¿Quieres comentar, Vitek, sobre lo que ha mencionado Iván? Sí, esta ceremonia es muy famosa entre los apaches porque yo nunca he participado, pero he leído cosas que en contraposición a otros pueblos, por ejemplo del sur, la menstruación, la menstruación no solo es importante, sino también es la fuente de privilegios de los cuales goza la muchacha o la mujer. Ella ofrece bendiciones que los hombres, y puede comentar ahorita, los hombres que son jefes, que son también curanderos, llegan a que la mujer les bendiga y toman una cabeza, frentes. Sí. Entonces, este trato que se da a las mujeres es totalmente distinto que yo conozco del sur, donde la menstruación es un tabú negativo, que la mujer queda totalmente aislada y además no sabe nada sobre este momento. Entonces, muchas niñas sufren porque no reciben ninguna preparación, ninguna clases, ninguna información sobre sus cuerpos, sobre su cuerpo cambiante. Entonces es interesante comparar esas dos culturas. Pero pues yo quisiera agregar una cosa que me parece muy importante desde la antropología, porque los antropólogos son los que tradicionalmente se ocupan, se interesan y estudian lo que tú llamas usos y costumbres. En el sur, por ejemplo, tenemos varios usos y costumbres que ahora nos parecen terribles, nocivos, y además entran en conflicto con la ley mexicana, ¿sí? Porque que las niñas no pueden estudiar la secundaria, eso está en contradicción con la ley mexicana. Otra costumbre de los tradicionalistas, de que se compra a la muchacha a partir de los 14 años, de esto ya platicamos, que se la compra, que los padres la venden por dinero, es otra violación abierta de las leyes mexicanas. Entonces, esto es un problema, cómo resolver el conflicto entre usos y costumbres y la ley mexicana. Hay otro problema también muy interesante que tiene que ver con la antropología y sus tareas. Entonces, desde el inicio, los antropólogos estaban muy sensibles a lo que llamamos ahora alteridad o diferencia, esas diferencias culturales, que con Malinowski se volvieron como fundamento de los estudios antropológicos, que él y otros antropólogos empezaron a venerar la diferencia. Entonces, las culturas que son variadas, para Malinowski eran como aparatos para satisfacer las necesidades humanas. Cada cultura satisface a su manera las necesidades humanas. Las diferencias entre culturas surgen por factores ecológicos. Sí, las culturas están ubicadas en diferentes espacios y por lo tanto difieren. Pero la diferencia en sí era un valor que reconocía antropología y los antropólogos. Pero ahora Malinowski era relativista cultural, entonces decía todas las culturas son iguales. Y ahora estamos cuestionando esto. Y las nuevas generaciones de los antropólogos, muchos de ellos se volvieron activistas. Y sobre todo estoy pensando en variantes feministas.
Entonces, las feministas y otros activistas no solo tratan de admirar la diferencia, sino a veces cambiarla porque, no sé, en el pueblo donde yo vivo, en Canadá, existe violencia doméstica hacia la mujer. ¿Sí? Existe compra y venta de las mujeres, como ya mencioné, y existen otras instituciones crueles que no podemos tolerar. Entonces, los antropólogos de nuestra generación tratan de cambiar, cambiar la diferencia. Entonces, el problema ético muy importante es hasta dónde podemos y debemos tolerar las diferencias culturales o esos usos y costumbres. ¿Hasta qué momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de parar y cambiar y qué es lo que tenemos que preservar? Esta pregunta aparece por todos lados y nadie conoce bien la respuesta. Sí, Vitek. Iván, esto me lleva a preguntar. Ana, si quieres comentar, por favor, adelante, o preguntar, Pues, adelante. Iván, creo que para mí hace más eco como la diferencia con las diferentes culturas o los diferentes grupos culturales con los que he tenido trabajo o contacto. Y porque, bueno, en algunos grupos incluso se llega a considerar que la mujer al tener la menstruación es contaminante, ¿no? Hay por ahí la idea incluso de que no pueden acercarse a los campos de siembra, incluso el uso, por ejemplo, de los temas, en algunas culturas el uso, por ejemplo, del temazcal, pues tampoco se permite, ¿no? Cuando están en menstruación, en su periodo menstrual. Y creo que es algo como más dominante esta parte de incluso de vincular o esta cuestión de la menstruación con una idea de suciedad, de contaminación, no solamente por la sangre, sino incluso en una cuestión simbólica, ¿no? Como esto de que puede secar la siembra o puede traer como males. Y, y me parece bastante significativo e interesante lo que comparte Iván, porque es totalmente un contraste a lo que la mayoría de las veces encontramos, ¿no? Y que, pues bueno, además de esto, bueno, la menstruación es parte de la educación sexual. Se tiene incluso nosotros muchas veces en Occidente o nosotros como mestizos, está la idea de que la educación sexual es únicamente la cuestión del coito, del sexo, y no, desde la cuestión de conocer el cuerpo, conocer el desarrollo, el periodo menstrual, es parte de esta educación sexual, parte del autocuidado. Y es algo que es muy, pues todavía muy marcado, que todavía sigue siendo tabú en muchos sentidos. Creo que es algo como que todos saben, al menos como adultos, sabemos que sucede, que es parte del crecimiento, pero no se habla de ello, ¿no? Ni siquiera en una cuestión, por ejemplo, con madres e hijas, es un tema que sigue siendo incómodo y que creo que lleva también a muchas de las cuestiones como las que ha mencionado Vitek, por ejemplo, porque en esta parte, por ejemplo, de saltarse el noviazgo, de hacer una venta directa y demás, pues no se habla tampoco de sexo. Se vincula inmediatamente, por ejemplo, el noviazgo a una sexualidad activa. Entonces, no se habla de menstruación, no se habla de sexualidad, mucho menos de cuidados. Y pues lo que se busca inmediatamente es como que, pues, no se hable, se llegue como a esta parte, ¿no? Como de niña a señora o a madre de familia, ama de casa, y que todo este proceso natural incluso social, como es lo de el crear una familia también, pues se dé, pero no se diga nada. Entonces, me parece bastante interesante esta otra versión, ¿no? Esta otra forma de ver a la mujer desde la cultura apache.
Gracias, Ana. Sí, así es. En México tenemos un alto número de embarazos en adolescentes, ¿no? Y en adolescentes, por llamarles por la edad, adolescentes, pero en realidad son niñas que no han vivido su siguiente etapa del crecimiento y del desarrollo, que sería la adolescencia, luego la juventud, la adultez joven, etc. Y entonces pasan de niñas a adultas, con todo lo que implica la responsabilidad de esta vida. Y la responsabilidad también sobre el cuerpo y la responsabilidad sobre la salud. Una responsabilidad que está un poco ausente porque ha sido tomada por otras, esas responsabilidades, estas decisiones. Entonces las niñas, pues finalmente, y estas mujeres, estas madres muy jóvenes o estas niñas mamás, pues no son mujeres que toman decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Y esto sabemos, también es un acto político, ¿no? O sea, el tomar o no tomar decisiones sobre tu propio cuerpo es el primer acto político que una mujer puede presentar, desarrollar. Entonces va transgrediendo a la ley, pero también transgrede la cultura, pero también transgrede nuestro empoderamiento, nuestra participación, la manifestación de este ser humano, de esta ser humana. Pero tengo una pregunta que también quiero hacerte, Iván, muy clara. Digo, tal vez no debería yo plantearme en otros términos, pero dado que soy estudiosa de la violencia, entonces la hago de tal manera así abierta. ¿La violencia hacia las mujeres está presente en la sociedad apache? Pues no te podría decir que no. Como te dije, la sociedad apache son las culturas del norte, son culturas que en este grado han sido occidentalizadas mucho más que otras culturas indígenas, dado a que la mayoría pues fueron occidentalizadas por el gobierno americano, ¿no? Más que por el mexicano. Pero al mismo tiempo no se puede decir que hay un 0% de violencia, sería mentir, ¿no? Pero en sí la mujer apache tiene más libertad, ¿no? De decidir que en otras culturas indígenas, como las culturas del sur, ¿no? Por ejemplo, o cultura, sí. Entonces, claro, está penada la violencia, pero no en casos, por ejemplo, individuales, no de familias o lugares, pues no se podría decir que no hay cero violencia, pero no está, o sea, no es una sociedad perfecta. Pero al mismo tiempo, dado la occidentalización de dicha cultura, sobre todo con la sociedad norteamericana y la sociedad del norte de México, que es muy tendiente hacia la sociedad estadounidense, pues claro, en todos los conceptos, en cada contexto hay cierto grado de violencia más que en otro. Sí, ok. Iván, antes de dar nuevamente la palabra a Vitek sobre esto que nos viene comentando y que vamos fortaleciendo lo que señala Ana, quiero preguntar, y no, para no agotar el tiempo, para que pueda haber esta participación de retroalimentación entre ustedes tres, pero no quiero dejar de preguntar, cuando Vitek nos ha descrito el mundo indígena de Chenaló, ¿no? Cómo viven las mujeres y las niñas en Chenaló, nos habla claramente, el panorama lo describe y lo podemos imaginar, no cuesta ningún trabajo imaginar, pensarlo, como un mundo pobre, de pobreza extrema, ¿no? Cómo viven, cómo comen, cómo son las transacciones, etcétera. Y entonces sabemos que está asociada la pobreza, esta violencia y esta pobreza están asociadas a la ausencia del Estado. Me refiero al Estado mexicano, ¿no? A los 3 niveles de poder de México. En la sociedad apache,
no sucede esto, ¿cómo sucede? ¿Cómo son las cosas? Hay participación del Estado, está presente el Estado en sus tres poderes. Pues no, es un contexto también de pobreza, pero muy distinto al de la sociedad de Chenaló, dado que la sociedad apache es una sociedad que tiene un contexto totalmente distinto, ¿no? Claro, hay pobreza en ciertos grados, pero no es el mismo nivel de pobreza que a lo que se vive en Chenaló, Chiapas. En la sociedad Indé, por ejemplo, en la sociedad apache, sí está presente el Estado, dentro de otra manera, ¿no? Dado que la sociedad apache coexiste en conjunto con el mundo mestizo, ¿no? O con el mundo norteamericano, el mundo anglosajón. Entonces, realmente es un contexto muy distinto al que se vive en Chiapas, al que se vive en el norte. Es otro mundo totalmente distinto. Tienes Tendríamos que que platicarnos agregar aquí más. algo importante. Es que, como dijo Iván, los apaches eran nómadas. Eran nómadas y su tribu, que es Lipanes, eran nómadas expressis verbis por excelencia, porque vivían de los bisontes. Entonces ellos seguían las manadas de los bisontes, cambiando lugar cada rato. Y en Estados Unidos, pues por esta razón, que los apaches representaban totalmente otra forma de vida, antisedentaria, nómada, y además eran guerreros, entonces iban a hacer sus rights, eh, también a México, sobre todo a México, a robar ganado. Entonces todo esto, claro que en Estados Unidos hacían también cosas parecidas. Entonces, la forma de vida nómada tenía que ser exterminada. Y en ambos lados de la frontera, tanto los mexicanos como los estadounidenses, exterminaban a los apaches. Sí, como aquí lo mencionó Vitek, nosotros somos una sociedad nómada que se dedica, nómada guerrera, que es su forma de vida la guerra y la cacería del bisonte y de otros animales, y la guerra. La guerra eran las dos fuentes más importantes de la concepción De riqueza. de riqueza de la cultura apache. Todas las ceremonias pues, están ligadas a la cacería o a la guerra. Claro, no solo de apaches, sino de otras tribus nómadas de las praderas, como Comanches, Kiowas, Ponis, Osage. En sí nosotros éramos gente guerrera y cazadora y nómada, entonces todo tenía que, entonces no éramos una sociedad sedentaria en la que estaba estratificada la sociedad o estructurada en clases, ¿no? Sino que todos eran iguales. ¿Por qué? Porque cuando uno es nómada, todos dependen de todos. Las mujeres dependen de los hombres y los hombres dependen de las mujeres. No hay una, no es como una sociedad sedentaria en el que están en el mismo lugar y se tiene o se cree el ocio para estar como creando sociedades de castas, ¿no? Ya sea de género o de raza o de sociedad, ¿cómo le llaman? Como en la India, ¿no? Que como es una sociedad tan sedentaria, crearon diferentes castas. No, las sociedades nómadas son todo lo contrario. Eran más iguales en este sentido. Y además las mujeres participaban en las guerras, porque acompañaban a los hombres a esos... Sí, acompañaban a los guerreros esos a ayudarlos. Sí, a ayudar. Entonces, podemos imaginarnos que este contraste entre las formas de vida en la época del siglo XIX, ya industrial, capitalista de Estados Unidos, y los nómadas, sí, esto era totalmente irreconciliable, había que exterminar. Entonces, el lema
famoso en Estados Unidos, decía, to kill an Indian to save a man. Sí, hay que matar al indio, al indígena, para Salvar al hombre, salvar al ser humano. al ser humano. Sí. Entonces, esto fue un etnocidio, lo que se hizo con los apaches y otras tribus también. Pretendiendo verlos como no seres humanos, ¿no? Similar. Sí. Inclusive no Ok. solo en Estados Unidos, sino también en el norte de México, se consideraba a los apaches como fieras, como seres salvajes que no eran personas, que no eran humanos. Estuvo la ley de contratas de cabelleras en Chihuahua, en la que fue instalada por el Congreso del Estado de Chihuahua, por el senador Ángel Frías en 1830, en la que se pagaba por cabelleras de indios apaches. Ahora se pagaba 100 pesos por la cabellera de un hombre, 50 por la de mujer y 25 pesos por la de un niño. Qué barbaridad, sí, es fuerte. Bueno, quisiera yo seguir con esta charla como vamos, pero creo que hay que dar paso a un siguiente momento. Lo que sí me queda claro es que el mundo para las mujeres, no para todas, es un mundo de subordinación, ¿no? Y que la subordinación no es innata, que hay otros mundos posibles para las mujeres. Para continuar y como para irnos acercando al final, pues, ¿cuál es la propuesta? Ahora sabemos, en esta reunión, en este programa, hemos visto dos mundos, ¿no? Dos mundos donde están las mujeres, las niñas, un mundo donde son reconocidas y un mundo donde no lo son, pero además viven la violación constante de sus derechos humanos. ¿Qué hacer, Vitek? ¿Qué hacer, Ana? ¿Qué hacer, Iván? ¿Tú quieres comentar, Ana? ¿O Vitek? Bueno, a mí me gustaría, para dar inicio a esto, con lo que comentan Vitek de Iván, pues bueno, me recordó mucho al derecho materno de Bachofen, a la creación de la propiedad privada de Engels, y pues a esta cuestión de creer, bueno, de pertenencia o de este sentido de dueñidad o de propiedad sobre las mujeres, ¿no? Sobre los cuerpos, sobre todo esto que, bueno, yo lo encuentro totalmente vinculado a la cuestión de propiedad y muy de la mano también totalmente con el capitalismo. Y pues como mencionaba Iván, ¿no? Y creo que no es solo con la cultura apache, indudablemente todas las culturas también, en menor o mayor grado, estamos muy inmersas ya en el capitalismo, pese a que sean del sur, sean del norte, hay diferencias muy marcadas, pero está una cuestión predominante, pues bueno, es la búsqueda de recursos, ¿no? Por las cuestiones o situaciones de pobreza. Y creo que lo primero tendríamos que checar como la situación o el contexto de cada cultura, porque no vamos a encontrar lo mismo, aunque haya cuestiones muy similares en todas. Y creo que lo primero sería el encontrar de qué forma ellos manifiestan la necesidad como emergente o más urgente tal vez, y de ahí ir tomando el sentido, ¿no? Sobre todo la cuestión como de la dignificación primeramente como personas, de todos, ¿no? Pero especialmente de las mujeres y niñas que sabemos que por cuestión estructural, por cuestión histórica, pues hay algo, ¿no? Que siempre o bueno, no algo, hay estructuras que siempre nos ponen en desventaja, y que tomando, por ejemplo, esta parte de la interseccionalidad, pues bueno, el hecho de ser niñas, mujeres indígenas, el hecho de estar o no en tal comunidad, en tal lugar, tener tal edad, pues puede presentar todavía mayores desventajas. Sí.
Y, Sí. y luego pienso un poco en las mujeres indígenas mayores, pero bueno, será un tema aparte. Sí, Vitek, adelante. Pues yo solo quisiera agregar a comentarios de Ana. Eh, pues ya citamos, ya conocemos la famosa frase de Simone de Beauvoir, nadie nace mujer, nadie nace mujer, la mujer se hace en un proceso social. eh, y bueno, y parte de este proceso es la apropiación simbólica del cuerpo. Si hablamos de menstruación, diferentes posturas hacia la menstruación. Menstruación en sí es un hecho biológico, pero lo que tenemos que observar son las posturas sociales. Y no solo la menstruación, sino también lo que se hace con el cuerpo de la niña allá. Ahí conocemos en Chenalo, por ejemplo, que doy este ejemplo, otro será de Oaxaca, pero ahí conocemos dos grupos em, de, de religiones. En primer grupo está la religión católica y la religión que ellos llaman costumbres o tradicionalistas, son los que todavía preservan varios usos y costumbres, por decirlo así, de los mayas antiguos, de los mayas coloniales, porque resulta que hay más en la cultura indígena, hay más en el sur vestigios de la época colonial que en la época prehispánica. Pero bueno, ahora se confunden mucho esas cosas. Entonces, las niñas que pertenecen a este grupo, como ya mencioné, son objeto de compra-venta. Ahora, existe otro grupo que son las religiones que lo llaman cristianas. En Chenaló es la mitad más o menos. Y esas religiones son numerosas. Ahora probablemente 15 diferentes iglesias. Dentro de estas iglesias, en teoría, no se compra y ni se vende a las niñas, pero se apropian de sus cuerpos de otra manera. Por ejemplo, la niña que va a la iglesia es bautizada. En el momento cuando es bautizada, ya no puede buscar a su pareja futura fuera de la iglesia. Tiene que ser dentro de la iglesia. Aparte, el noviazgo, como ya mencionamos, no existe. Por todos lados hay rótulos que dicen que quien comete actos de drogadicción, alcoholismo y noviazgo será castigado con una multa de 3.000 cuesta. Bueno, entonces el noviazgo no existe dentro de las iglesias. Ahí también prohíben ciertos tipos de trajes, ¿sí? Por ejemplo, pantalones apretados, por ejemplo, minifaldas. Entonces, todos estos actos son los actos de la violación simbólica del cuerpo femenino. Y para dar otro ejemplo de Oaxaca, ahí, entre muchas costumbres, en el istmo de Tehuantepec, encontramos lo que se llama la comprobación de la virginidad. Entonces, esto es muy importante para cada niña, mujer ya, que hay que comprobar si es virgen antes de casarse. Entonces, esto lo hacen las mujeres la acuestan y el novio comprueba si es virgen o no, y luego se pone a un lugar público la ropa interior de la mujer o la sábana con la sangre virginal. Las mujeres están alrededor de la Virgen y hacen muecas, hacen diferentes gestos, le checan la temperatura
porque algunos novios tratan de fingir que ella salió virgen. Se usa la sangre del dedo chico o la sangre del pollo. Entonces, estas mujeres, que son las familiares, checan la temperatura y eso es muy, muy desagradable para la mayoría de estas niñas que eso me comentaban. Al mismo tiempo, también ellas comentan, al mismo tiempo es importante porque ellas se sienten mujeres valiosas. En eso consiste el valor de las mujeres. Y eso también es un ejemplo de la violencia simbólica, la violencia que es internalizada por las mujeres. Entonces, ellas se sienten valiosas porque en esta cultura hacen ese tipo de cosas. Según el Censo de Población y Vivienda del 2020, nos dice que en México hay 38.2 millones de niñas y adolescentes de 0 a 17 años. O sea, niñas de 0 a 17 años hay 38.2 millones. Esto representa el 30% de la población total. Entonces, no es poquito de lo que hablamos, ¿no? Son millones de niñas las que tenemos que como conciudadanas, como cercanas, como las amigas, las hijas, las alumnas, las niñas están presentes. Y este problema no es nada menor. ¿Cómo tú miras, Iván, como una posibilidad de cambio, como tú conociendo esta otra sociedad, estos otros territorios, miras tú esta posibilidad de cambio? Ana ha dicho algo tan interesante en su primera intervención. En Puebla los niños, las niñas han sido gestores de su cambio, ¿no? Han sido los propios actores de su cambio. Después lo dijo posterior, si se reconocen ante la necesidad, entonces lo pueden proponer. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves posible, Iván? Pues es un cambio que sí vio posible, ¿no? Sobre todo en cuestión de esas niñas, el derecho a su educación o a su vida libre, ¿no? Sí lo veo posible. Pero eso Sí. depende de ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Con la concientización de ellas, ¿no? Porque son problemas socioeconómicos, o sea, es una estructura que no depende solamente de ellas. Ujú. Como lo dijo Vítek, ¿no? Son familias muy pobres en la que las niñas tienen que trabajar para mantener a la familia. Así es. Entonces, se tiene que crear un cambio total, ¿no? O sea, y hay otra cosa en la que el gobierno, que tanto están abandonadas, el gobierno utiliza esas comunidades por su beneficio, pero al mismo tiempo no las apoya, no promueve programas que realmente apoyen esas comunidades. Está ausente. Y las comunidades por sí mismas no pueden hacer nada. Así es. ¿Quieres ir cerrando, Ana, con una participación breve? Tenemos como un minuto para cada quien. ¿Quieren ustedes dar una última intervención? Adelante, Ana, por favor. Pues bueno, retomando lo que menciona Iván, creo que ese es como uno de los principales problemas, que realmente no se ha buscado solucionar la problemática, ha sido meramente como sostener, porque a veces la verdad puede ser como muy rentable para bajar varios apoyos, para firmar, para hacer varios tratados, el mantener una población, ¿no? O un nivel de pobreza que se necesita apoyo, pero realmente mediante el asistencialismo no se va a solucionar, es solo una forma de perpetuar la situación en la que las personas están. Entonces creo que realmente lo que se necesita es hacer algo que genere, bueno, una solución integral o una intervención integral, porque realmente
las situaciones son muy complejas, no solamente son sociales, no solamente son económicas, no solamente son de género, son muy complejas, son multifactoriales, pero creo que lo primero es eso, empezar a verlas de forma integral para empezar a buscar también soluciones integrales. Todo lo contrario a la política social del gobierno actual, ¿no? Con tintes más asistencialistas. Adelante, Vitek. Bueno, yo quisiera darte gracias por compartir con nosotros este espacio y creo que la fundación que representa Ana Gabriela es un punto aquí clave porque precisamente permite poner un puente entre las familias indígenas y el mundo mestizo, el mundo moderno, el mundo que está presente, pero que no ha influenciado todavía en la vida de los indígenas. Y entonces, para ellos es muy importante la presencia también de las instituciones que no tanto representan el gobierno, porque el gobierno ya tiene sus formas propias de asistencia, pero las fundaciones que pueden aquí ayudar mucho y pueden ayudar a las niñas, sobre todo a las niñas que simplemente no tienen futuro, sin dinero, con los usos y costumbres que las condenan eh, a ser mano de obra barata, primero en casa, luego en su propia casa, luego en la casa de su esposo, y eso precisamente puede aliviar la actividad de las fundaciones. Muchas gracias, Vitek. Iván, ¿quieres agregar algo breve? Pues sí, creo que como se mencionó antes, es cuestión de que la comunidad y esas niñas pues toman su papel, ¿no? En desarrollar cambios, no esperar el asistencialismo del gobierno, que realmente nunca va a hacer nada, porque para el gobierno realmente no son personas importantes, ¿no? Para el gobierno, más bien dicho, pues creo que los ve o ve a esas comunidades y sobre todo a las niñas como un estorbo, ¿no? Seamos sinceros, el gobierno en México nunca ha apoyado a los indígenas y mucho menos a las mujeres indígenas. Y creo que es un trabajo que depende de las propias comunidades y de las propias mujeres indígenas pues sí, de ser autónomas en esos cambios, no esperar a que una burbuja de gente privilegiada que ni siquiera los mira. Bueno. Sí. Así es. Pues cerramos con esta frase que nos ha traído Vitek, que nos presenta, que le conocemos y que conocemos de antes, pues nadie nace mujer, ¿no? Las mujeres no nacen. Esta frase de Simone de Beauvoir. Pues bien, muchas gracias. Agradezco su participación, agradezco esta charla tan constructiva, además de amena, tan como que nos da el norte, ¿no? Nos da la claridad sobre lo que sí hay, sobre lo que es necesario, sobre lo que la sociedad y las niñas de nuestra sociedad requieren. Les agradezco mucho, espero que podamos estar en una próxima reunión, los tres, los tres, y están invitados cordialmente a un siguiente programa. Hay mucho por decir, mucho que analizar, pero sobre todo mucho por hacer, ¿no? Así que continuemos. Pues bien, te doy las gracias, Ana, muchas gracias por tu participación, por tu compromiso, además de este reconocido compromiso que tienes. Muchas gracias. Bienvenida a este programa. Gracias, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ti, a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Iván. Gracias, Vitek. Bueno, en la voz se despide Toika, en la producción técnica Carla Redondo, en la producción del programa París Paredes. Nos despedimos de ustedes con el gusto de siempre, enviándoles abrazos cálidos ante este clima tan frío que tenemos en el territorio. Les enviamos un abrazo cálido
y nos despedimos hasta la próxima. Pues, hasta pronto entonces. Abrazos. Hasta pronto, hasta luego. Hasta pronto.